con cuernos, en forma de cabra, mitad humano, mitad ave. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de Satán? Satán, Satanás o el diablo es uno de los personajes más conocidos de las tradiciones occidentales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sorprendentemente, esta entidad llegó tarde al mundo antiguo. Satán, como un ser totalmente maligno, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento para los cristianos. El término evolucionó durante el apogeo del imperio persa Aqueménida, comenzado en el año 550 a.C., y fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa en ese momento. Su nombre formal, Satán, deriva del hebreo Ha, Satán. Ha significa él y Satán significa opositor o adversario. El nombre describía su eventual función como opositor de la creación de Dios. El griego diablos, que pasó al español como diablo, significa acusador o calumniador, describiendo nuevamente su papel. El concepto de Satán surgió en el tiempo y en fases. El problema de la existencia del mal. El mal siempre ha existido. Los seres humanos se han encontrado con desastres naturales, terremotos, inundaciones, guerras con saqueos y violaciones, enfermedades, plagas y mortalidad infantil, males provocados por el hombre como asesinatos y robos y, por supuesto, la muerte. Mientras en la antigüedad se construían los primeros sistemas religiosos, la existencia del mal tuvo que ser explicada y racionalizada. Los mitos de la creación a menudo designaban a un dios supremo o un rey de los dioses que controlaba todo, incluidos los demás dioses y la naturaleza. En esta capacidad, eran responsables tanto del bien como del mal. El término para descubrir esta habilidad es omnipotencia o todopoderoso. En Deuterónimo 28, Dios declara que controla tanto la prosperidad como el sufrimiento. Muchos mitos de la creación abordan cómo y por qué surgió el mal. El Génesis puede entenderse como una polémica contra sus vecinos, los antiguos mesopotámicos. En el mito de la creación mesopotámico, el Enuma, Elish, los propios dioses, son responsables del mal. ¿Sabías esto? Son caprichosos y caóticos y crearon a los humanos simplemente como esclavos que les ofrecen sacrificios. El Dios de Israel se muestra como totalmente lo opuesto. Nunca es caprichoso. Hay un plan divino y todo lo que creó es considerado bueno. La función narrativa de la caída en el jardín del Edén, el relato de Adán y Eva, fue demostrar que el mal comenzó por culpa de los humanos, no de Dios. Su desobediencia condujo a las luchas del hombre por producir alimentos y al dolor de la mujer durante el parto. Pero el castigo más severo fue
la pérdida de su inmortalidad. El pecado de Adán y Eva trajo el mayor mal, la muerte. Y como sus descendientes, todos estamos condenados a morir. Siendo humanos, la gente proyectaba sus propias experiencias sobre los dioses. Los reyes tenían cortes de nobles y consejeros. Como en la tierra, así también como en los cielos. Como en cualquier corte, había funcionarios superiores e inferiores. Los superiores eran los ángeles en el judaísmo. Las deidades inferiores, daimons, en griego, eran originalmente neutrales, pero con el tiempo fueron culpados también de haber creado el mal. En Génesis, Dios le habla a su corte, los hijos de Dios, los ángeles mientras procede a crear la tierra. Al final de la creación, tenemos un pasaje extraño. En Génesis 6, leemos que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, produciendo los Nefilim, gigantes antiguos. El propósito de esta narrativa es explicar por qué Dios envió el diluvio, el mal a la tierra. Muchos panteones tenían dioses que se aparearon con mujeres. Peculiarmente Zeus en la mitología griega. Sin embargo, la tradición israelita rechazó este comportamiento, ya que esta mezcla podría conducir al gran pecado de la idolatría. Los líderes cristianos del siglo II después de Cristo adoptaron el método de personificación del mal contra judíos, mujeres, herejes y todo lo pagano. Los cultos nativos creían que los dioses residían en sus templos, pero estos eran agentes de Satán. Los primeros retratos icónicos de Satán provienen de la deidad grecorromana de la fertilidad, Pan, que era mitad hombre y mitad cabra. Así es como Satán obtuvo sus pezuñas y sus cuernos. Pan era famosamente representado con un falo enorme y erecto. Este apéndice se volvió común al describir a Satán. Aunque en un principio era dibujado de color negro, el rojo se convirtió en el color estándar por su asociación con el fuego del infierno. También fue en el siglo II después de Cristo que tanto los cristianos como los judíos, los primeros rabinos, aplicaron nuevos entendimientos a la historia de la caída. Fue entonces cuando la serpiente fue identificada por completo como el diablo disfrazado y Eva adquirió más notoriedad como la pecadora principal en el Edén. Con visiones misóginas de todas las mujeres, se entendió que Eva había sido seducida por la serpiente debido a ese enorme falo. Y luego sedujo también a Adán. En el trato rabínico, Génesis Rabá, la vergüenza sexual de Eva es la razón por la que las mujeres permanecen con velo y que la menstruación era el castigo por derramar la sangre de Adán. Tertuliano, un padre de la iglesia del siglo II después de Cristo, afirmó que a través de Eva todas las mujeres eran la puerta del diablo. Y debido a Eva, incluso el Hijo de Dios tenía que morir. Las tradiciones religiosas de Europa, los celtas, el druidismo y los teutones agregaron otras características. Los celtas tenían un dios cornudo
del oeste. Cernunnos, similar a Pan, la hija de Loki, Hela, tenía un papel dual en la fertilidad como también en el gobierno de los muertos, y su nombre se incorporó al lugar Hell, infierno en inglés. Con características animales, Lucifer y sus demonios tenían la habilidad de cambiar de forma muy fácilmente, por lo que era necesaria una vigilancia constante. Se podía engañar a Lucifer y repelerlo con señales de la cruz, agua bendita, el rosario y hostias de comunión. Basado en las relaciones feudales, surgió el concepto de un pacto al vender tu alma a Lucifer a cambio de prosperidad, la famosa historia de Fausto. Solo la intervención de María, la Madre de Cristo, podía romper ese pacto. Fue entonces cuando desarrollaron los rituales de exorcismo que todavía se enseñan a ciertos sacerdotes católicos. El poema Inferno de Dante Alighieri, 1265 y 1321, describió a Satán como un monstruo de 3 caras en la sección más baja del infierno y Helo lo más alejado de la luz, con gigantes alas de murciélago. Para Dante, el mayor pecado era la traición, y Satán consume a Bruto, Casino y por supuesto, también a Judas. Para más videos, comparte este canal, suscríbete y dale like.